¿Cómo han ustedes sentido o visto a Dios en sus vidas? Yo recuerdo que mi mamá gustaba de sentarse en el balcón de la casa para ver la naturaleza y escuchar los cantos de los pájaros. Ella solía decir que esa era la mejor manera en que podía ver a Dios, y recuerdo que era lo mismo que me decía mi hija cuando estaba de viaje en, en Washington y veía a Dios en la naturaleza. Para mí, yo puedo sentir a Dios más cuando estoy adorando o cantando alabanzas, como lo hacía mi abuela. También escucho a Dios o puedo sentir a Dios en una buena predicación o en una buena enseñanza de las Escrituras. Y sé que Dios está presente incluso cuando no lo puedo sentir o no lo puedo ver. ¿Cómo ustedes ven a Dios en sus vidas? Les pregunto. Algunas personas quieren sentir que Dios está presente en cualquier momento por medio de sus emociones. Sin embargo, vuelvo y les pregunto, ¿cómo ven a Dios? ¿En dónde ven a Dios en sus vidas? I asked today, how are you guys seeing God or feel God in your life? I remember that my mom used to say to me that she loved to sit down in the balcony on the porch of the house where she could see the nature, where she could hear the birds singing. And I remember also that she used to say that that was the best way to see God in her life. That was the same way my daughter told me one time that she used to see God. When she was traveling to Washington, she said that she could see it in the stars and the nature. For me, the best way to see God and God speak to me is when I'm worshiping or when I am singing, like my grandma used to do. I also can see God in a good teaching of the scripture or a good sermon. And each one of us can feel God present in a different way because it has to do with our own personality. So some people feel God as an emotional being in them. And I ask you today, where do you see God? Or how do you see God in your life? En esta mañana, yo les invito a escuchar lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. I invite you today to hear what Paul has to say to the Ephesians church and his wish for them to see God. Les invito a escuchar cómo Pablo invita a la iglesia de Éfeso a ver a Dios. Según la tradición, Pablo escribió esta carta cuando estaba en prisión, estaba en Roma. También escribió otras cartas como la de Colosenses y la de Filemón, alrededor del año 62 después de Cristo. Su deseo al escribir esta carta es que la iglesia de Éfeso pueda ser el cuerpo de Cristo. Él tiene deseo de que ellos, siendo una iglesia multicultural, judía y helenística, ellos puedan estar juntos y adorar juntos. Y aunque vienen de diversas culturas o de diversos trasfondos históricos, que ellos puedan ser una iglesia que entiende la salvación de Jesús. Así que el mensaje de Pablo en este pasaje tiene que ver mucho con la cristología, tiene que ver mucho con Pablo invitando a la iglesia a que ellos vean a Cristo, quien se sacrificó por ellos y a quien ellos deben estar sometidos. Sobre todo, pues entonces Pablo está explicándole a ellos cómo deben comportarse, a eliminar la hostilidad y la división y preocuparse en vez de cosas doctrinales en su conducta, una conducta que admire la presencia de Jesús. So today we are talking about Ephesians, and this is a letter that was written by the Apostle Paul when he was in the prison of Rome around the year 62 after Jesus died. It was also when he also wrote the letters of Colossians and the Philemon letter. And
Paul is talking to the church about the body of Christ. He is touching the multicultural church and saying that even when they are a multicultural church, Jewish and Hellenistic, they have to learn to be one body in Christ. And they have to learn to live like Jesus. So Paul, the main subject in the letter is the Christology then. The behavior of the church should be follow the example of Jesus, who sacrificed for them and died for them. So Paul is teaching them to stop hostility and division and get a new interest for them to act like Jesus, to behave like Jesus. So, en la carta vamos a ver que él está haciendo una oración en este capítulo, el capítulo 3, y es una oración por la iglesia de Efesios. Él dice, comenzando, por eso yo me arrodillo delante del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. So Paul is saying and praying for the Ephesians church. And he's saying in the first verse, for this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Debido a los aspectos culturales de la iglesia, Pablo tiene que enseñarles sobre el único y omnipotente Dios que merece todo honor y gloria. Así que les está enseñando Cristología, la imitación al comportamiento de Jesús. So Paul is teaching to the church at that moment because it's such a multicultural church. Paul is teaching to them to behave. And he's teaching to them to act as they are followers of the unique and omnipotent God, whom deserves honor and glory. So Paul is teaching about Christology, about the imitation of Jesus' behavior. Continúa diciendo, para que por su espíritu, o sea, el espíritu de Jesús, conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que la fe de Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Estos versitos son versos bien interesantes. Miren lo que dice. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know his love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Tenemos que recordar que Pablo tiene un encuentro transformador con Jesús. ¿Se recuerdan? Pablo era una persona que estaba asesinando cristianos, estaba fallando, ¿verdad? En una manera bien grande, pero Dios tiene compasión de él y tiene un encuentro maravilloso con Jesús. Jesús le cuestiona, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? No es solo su experiencia, sino la de muchos otros, la que nos habla a nosotros del amor de Jesús, de la gracia de Jesús. Sin embargo, cuando tenemos un encuentro con Jesús, tenemos que recordar que el camino nuestro cambia, porque somos transformados por lo que Dios hace en nuestros corazones, por su Espíritu. Pablo quiere que entonces los efesios recuerden que eso es lo que es ser cristiano. No las divisiones, no las contiendas, no lo que pensamos, sino la magnitud del amor de Dios. Ese amor
que ahí dice el texto, sobrepasa todo entendimiento. So as we read these verses, we can remember that Paul had a very transformative encounter with Jesus. When he was persecuting the Christians, Jesus was asking to him, Paul, Paul, why you're persecuting me? It's not it's not the same experience for everybody, but Paul has that encounter where he saw the grace of Jesus. In that sense, Paul is reminding these Christians of Ephesians that the encounter with the Jesus is with the Jesus that resurrected, who made us change when we walk with him and change us through his spirit. Paul then is reminding to the Ephesians that they need to learn the magnitude of God's love. Is an amazing grace. Is a love that overcomes any understanding, like the verse just said. Luego Pablo les dice a los efesios, entonces sabrán lo que Dios puede hacer cuando practiquen verdaderamente el amor de Dios. Veamos en el verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. So the text of Paul, it's saying in this part that now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be the glory in the church and in Christ, in Jesus, throughout all generations, forever and ever. Esta semana pasada estuve en la Asamblea General de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Estados Unidos y Canadá. Allí me encontré con muchos hermanos y hermanas en la fe, muchas personas que amamos, que conocemos de muchos años y que están trabajando para la obra del Señor. Y el tema de esta asamblea fue más allá. Estos versos precisamente fueron los versos que se utilizaron para predicar el mensaje más allá. Y fueron nuestro recordatorio de que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde los gobiernos y muchas personas están haciendo a un lado la palabra de Dios, se nos invitó a recordar que Dios puede actuar por encima de todo. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios está en control. Como lo predicara elocuentemente la reverenda Dr. Bernice King, hija del reverendo Dr. Martin Luther King Jr. También se aprobaron varias resoluciones que abogan por un cristianismo de misericordia. Entre ellas, la resolución GA 2515, la cual se opone al proyecto 2025 y otras políticas que son consistentes con nuestro compromiso por la justicia, la misericordia y la compasión para nuestros vecinos. So this past week, I was attending the General Assembly of the Christian Church Disciples of Christ in the United States and Canada. The theme of the assembly was Beyond. And the verses that we just read were the reminder for us at that time that God can do much more of what we ask. In these days where we are living through difficult times and the governments and many people are making things that go against God, let's remember that God can act and do more of what we are asking. God is the King of Kings, the Lord of Lords. God is and can do much more, and God is in control. And this is how it was preached by the Reverend Dr. Bernice King, daughter of the Reverend Dr. Martin Luther King, Jr. We also approved several resolutions that
are advocating for a merciful Christianism, like the GA 2515, which was a resolution opposing the Project 2025 and other politics that are not consistent with the commitment for justice, mercy, and compassion of our neighbors. En ese sentido, podemos recordar que parte de nuestro llamado se encuentra en Miqueas 6:8. El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno, lo que Él espera de ti, que no es otra cosa que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. So in this sense, these resolutions were reminding us what Micah 6:8 says, that God had asked what is good and what expects from us, to do justice, to love mercy, and be humble before God. Como seres humanos, nos revestimos todos los días de las características humanas de Dios para poder continuar la vida y para poder continuar nuestro trabajo. Nos revestimos de esas características de Dios que son bien profundas y que nos inspiran cada día. Pablo dice que Dios puede hacer mucho más de lo que nuestras mentes pueden comprender. Así que esa es una maravillosa palabra. Recordar que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces vamos a recordar la plenitud de Dios. Y esta es la oración de Pablo para la iglesia de Efesios. Que recuerden el amor de Dios, que recuerden la plenitud de Dios. Al acercarnos a la mesa hoy, pidámosle a Dios que podamos recordar este mensaje todos los días. Pidámosle a Dios que haga mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que imaginamos. Entonces es que vamos a poder ver, sentir y experimentar la plenitud del amor de Dios. Amén. So as we, as human beings, we have to dress with the characteristics of God, the character of God. Paul is saying to the church of Ephesians that God can do everlasting more of what their mind can comprehend. In this sense is how Paul is reminding us that we can see plainly the message of God and the acts of God. And that was his prayer for the church of Ephesians. So as we approach the table, let's ask God to remind us that message. Let's ask God to try to see or understand how abundantly is the power of God and imagine what God can do, that we can feel and experiment the love of God every day. And as we approach the table, I ask us to have that as our prayer. Amen.